Adelante, la Voce d'Italia. Buenas noches, señor presidente. Soy Mauro Basfi. Yo quería preguntarle si una vez superada la emergencia, ¿qué pasará con el personal sanitario que no tiene contrato y estuvo en la primera línea en la lucha contra el COVID-19? Y en su opinión, ¿la Unión Europea saldrá reforzada de esta crisis? ¿Será posible que los países del Mediterráneo tengan un mayor acercamiento? Y finalmente, ¿cuándo se reabrirán los vuelos hacia Italia? ¿Cuándo, perdón? Se reabrirán los vuelos hacia Italia. Los vuelos hacia Italia. Bueno, en primer lugar, Mauro, aprovecho que usted pertenece a un medio de comunicación extranjero y en particular italiano, trasladar en nombre del Gobierno de España y del conjunto de la sociedad española nuestra solidaridad, nuestro espíritu de hermandad con una sociedad como la italiana, a la cual nos sentimos tan próximos en lo cultural, en lo histórico y también en lo geográfico, y ahora también desde el punto de vista social y emocional como consecuencia de la contundencia de la pandemia en nuestras sociedades, en nuestros países, en Italia y en España. Y desde luego trasladarle que la comunicación y la cooperación con el gobierno del señor Conte es absoluta, es total, es en el ámbito de las coincidencias no solamente de la emergencia sanitaria, sino también de lo que tiene que ser Europa en el corto y en el medio plazo. Desde luego creo que si algo pone, digamos, en una situación de situarse en una encrucijada al proyecto común que hemos compartido y que estamos construyendo desde hace décadas, es lógicamente esta pandemia. Por tanto, gobiernos como el gobierno italiano y el gobierno español estamos trabajando porque ese proceso de integración y esa solidaridad común de respuesta por parte de las instituciones comunitarias sea total. Tenemos un consejo importante a partir del 23 de abril y espero y deseo que podamos lograr conjuntamente Italia y España y otros países los objetivos que nos proponemos. En segundo lugar, en relación con los vuelos a Italia, decirle que a nosotros nos gustaría que fuera cuanto antes, pero que inevitablemente vamos a tener todavía que esperar porque, lógicamente, la envergadura de la pandemia en su país y en nuestro país es lo suficientemente importante como para que andemos con cautela. Y, finalmente, en relación con el personal sanitario, no es algo que hayamos todavía meditado. Desde luego, el Gobierno de España, lo que hemos trasladado en mi primera intervención, y me gustaría recuperarlo para compartirlo de nuevo con la opinión pública española, es que en esta fase de desescalada tan importantes serán, por ejemplo, medidas de autoprotección que nos podamos imponer nosotros como familias, por ejemplo, las mascarillas, como comentaba antes la compañera de Antena 3, o, por ejemplo, los geles y la mejora en los hábitos de protección y de limpieza, pero que sin duda alguna también será importante reforzar las capacidades de nuestro sistema sanitario. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que, lógicamente, el número de camas de UCIs que necesitamos mantener y sostener, que el número de test que tenemos que desarrollar y desplegar durante las próximas semanas, que el estudio de seroprevalencia que vamos a desarrollar durante las próximas semanas también para saber exactamente cuál es la envergadura de la pandemia en nuestro país y, en consecuencia, también ver cuáles son los ciudadanos, o al menos hacer una perspectiva, tener una fotografía clara de cuáles son los ciudadanos que ya han superado la enfermedad y, en consecuencia, gozan de un grado de inmunidad. Todas estas cuestiones son partes fundamentales de esa desescalada. E insisto, fortalecer nuestro sistema de salud es clave en esta fase de desescalada. Porque, evidentemente, si se produce, que vamos a hacer todo lo posible porque no se produzca, cualquier mínimo repunte, nuestro sistema de salud, es decir, nuestros profesionales sanitarios, los que están en primera línea, lo que tienen que verse es protegido con los EPIs, con los materiales sanitarios que desgraciadamente no pudimos proveerles en su totalidad en esta primera oleada, y en segundo lugar también con las capacidades de UCIs necesarias, como hemos ido desplegando a todo ritmo y con total intensidad durante estas semanas de estado de alarma.